tal? ¿Cómo están? Qué bueno empezar bien y de buenas la semana. Ya concluyendo el mes de octubre, ya en la recta final, ya se escuchan las campanas de la Navidad. ¿Qué tal, Ya nos estamos preparando para este cierre de año, echándole todos los kilos para que sea un gran año, un desafiante año, pero que termine bien. Y por ello vamos a platicar justo del estatus, de cómo está toda la situación, el mercado inmobiliario, tan importante motor para el crecimiento en México, con nuestro invitado de hoy, que es Samuel Vázquez, economista principal de BBVA México, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Samuel? Ya tanto tiempo que no nos veíamos. Muy bien, Mariel, con mucho gusto de estar aquí contigo. Muchas gracias, Samuel, por tu buena disposición siempre, también para platicar con nuestro público y presentarle, pues, el resumen. Básicamente, yo te voy a pedir así como un ejercicio de concreción muy directo de el resumen de lo que acaban de presentar, la situación inmobiliaria de México al segundo semestre, ¿verdad? Del 2025. Exacto, al segundo semestre, que es con cifras al cierre del 30 de junio, para Ajá. hacer una comparación técnicamente más objetiva. Y Ujú. lo que te diré es que primero empezando por el entorno de la construcción, lo que Sí. vemos ya es un fuerte freno en este sector en Sí. términos del PIB, Ujú. una cifra de 1.1% acumulada al segundo trimestre. Y esto se explica básicamente por el desplome del subsector de la obra civil, básicamente por el menor gasto en obra pública que se ha presupuestado en este 2025 y que no alcanza a ser compensado por el muy buen desempeño de la edificación, que sigue creciendo mucho más que el resto de la economía, tanto en su parte comercial como en la parte de vivienda, que ya empezamos a ver una recuperación. Lo que estamos estimando es que va a cerrar el año en terreno negativo y la buena noticia sería que a Ujú. partir del 2026 podríamos ver un ligero repunte del sector. Primero, a que la edificación va a continuar bien en este paso, también impulsado un poco por la nueva política de vivienda, pero mucho porque la obra civil ya no va a restar al desempeño del sector, dado que se están proyectando para este 2026 un presupuesto 8.5% mayor en términos del gasto de obra pública. En Ujú. términos de la vivienda, como sabes, siempre lo medimos a través del crédito, el desempeño del sector, dado que la mayoría de las ventas, tanto de vivienda usada como nueva, son a través del crédito. Y lo que vemos en general es un retroceso del 8.2% en la colocación de crédito, pero Sí. como ha sido en los últimos trimestres, la historia es que quien está cayendo es la banca, y esto es lo que está dando el resultado negativo. Los institutos públicos crecen un poco en monto, 1.1%, eh, eh, Ujú. y esto ya nuevamente, es un indicador per se de lo que está sucediendo en el mercado, ¿no? Que se confirma esta tendencia de la que hemos hablado durante el último par de años, de una menor demanda ahora en los segmentos medios y residenciales y una mayor demanda en los segmentos de interés social. Por eso es que Ujú. estamos viendo esto. Y esto, pues, simplemente explicado, como también lo hemos dicho durante bastante tiempo, a cómo se ha disasociado el incremento de los precios de la vivienda respecto al incremento en los ingresos de los hogares, ¿no? Ah. Esta grafiquita que solemos usar mucho de cómo crece uno más que el otro, y Ajá. pues simplemente está haciendo que las Ajá. familias Ajá. que Es que optaran quería más o menos saber cómo está esta disociación, o sea, cuánto más o menos ha crecido el precio de la vivienda, que creo que por allí no sé si ustedes lo estén midiendo con base a los indicadores de CIF, de sí, Sociedad de Propiedad Federal, contra los ingresos. Podríamos tener allí una muestra de cómo está esta disociación. sí, claro, justo lo mostramos en el informe. Hemos presentado durante los últimos 4 informes, Ajá. incluso a nivel estado, pero para no recorrer los 32 y no llevarme demasiado tiempo, te doy el nacional. Ujú. Medido, lo que hicimos fue compararlo contra los ingresos por trabajo Ujú. que se declaran en la ENIC, en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, porque otros ingresos no te ayudarían a sustentar la demanda, ¿no? Por ejemplo, ingresos en especie o por transferencia no te Ujú. ayudarían a
a una demanda efectiva por vivienda. Ok. Entonces, tomándolo digamos, construyendo un índice base 100 en el 2016 al 2024, el precio de la vivienda ha crecido 92%, mientras que el ingreso promedio de los hogares 14%. Entonces, claramente, la Perdón, diferencia repíteme el periodo, del 2016 al dos mil el dos mil veinticuatro, veinticuatro. Es que es casi 100%, ¿no? sí El son 77 incremento. puntos de diferencia, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? O sea, por supuesto que ahí es donde se han, como le dicen los banqueros, desperfilado, ¿no? Se han desperfilado los solicitantes de crédito o los potenciales compradores de vivienda, ¿no? De ahí el gran déficit que hay, por un lado, y de lo que nos estás hablando. Ahora te pregunto yo, porque ya te interrumpí. Adelante, Samuel, platícanos más de Bueno, esto. sí, nada más para terminar este punto, me gustaría aclarar dos cosas. Uno es, primero, esto no es particular de la economía mexicana, esto es, digamos, un fenómeno eh, constante o a través de las distintas economías donde la vivienda suele crecer más rápido el precio de las viviendas que el ingreso de los hogares. Y tampoco es algo malo necesariamente porque le da mucha estabilidad a la economía. De hecho, las veces que ha ocurrido que los precios de la vivienda se caen, generan crisis más graves que el acceso a la vivienda. Todavía, digamos, el contrafactual es peor en el caso de que los precios de la vivienda no crecieran. Y el segundo comentario es que hasta antes, cuando la diferencia es pequeña, pues gracias al crédito se puede compensar esta diferencia, pero eh, no siempre te va a alcanzar el crédito para compensar esto, ¿no? Claro. Y bueno, volviendo a los resultados que tenemos, hicimos a propósito, bueno, parte del estudio que realizamos es cómo va el mercado a nivel regional. No hay grandes cambios de lo que hemos visto en los últimos años, a una alta concentración del crédito en las principales economías estatales. Las excepciones son siempre Guanajuato y ahora también se suma Querétaro, que empiezan a cobrar, estar dentro de las primeras posiciones, a pesar de que, si bien tienen buen desempeño, no son de las economías más grandes a nivel estatal. Ujú, Y lo que hicimos distinto esta vez fue hacer una estimación de la demanda potencial. Y me ujú, gustaría ser muy enfático, Mariela, en la palabra ujú. potencial, Potencial. Ajá. ¿no? Hablando de demanda efectiva, eh, precisamente a consecuencia de cómo debería digamos, reconfigurarse la oferta de vivienda para aumentar más hacia interés social y así fomentar el acceso a la misma, ¿no? Entonces, nuestra colega Marisa González, que conoces muy bien, se dio a Ujú, ujú, la tarea de hacer esta estimación y la ujú, demanda potencial son 7.5 millones de viviendas. Insisto, potencial, no es demanda efectiva. ¿Qué ujú. significa esto? Que si estos hogares tuvieran los ingresos suficientes, estarían dispuestos a comprar una vivienda. Ok, pero de Entonces, diferentes segmentos, estamos de hablando de todos distintos los segmentos. segmentos. Ujú. Exacto. Aunque la mayoría obviamente está en el segmento de interés social. Interés social, ok. Por ejemplo, de estos 7.5 millones, estaríamos Ujú. hablando de que poco más de 5.5 millones estarían entre vivienda de interés social y tradicional, ¿no? Ujú. Eh, Que la diferencia en precio, ¿cuál sería? Estamos hablando de vivienda de hasta 1.200.000 pesos, ¿no? Eh, exactamente. Entre vivienda social y tradicional, vivienda de hasta 1.2 millones de pesos. Y Exacto. ahí se concentra, pues, la gran mayoría, el 5.5 de 7.5 son como casi el 70%, ¿no? Exacto, es muchísimo Ujú. y, y esto pues nos da un indicador de cómo se debe reconfigurar la oferta de vivienda para que siga siendo accesible, pero te diría, ¿no? Y también reconociendo que el sistema financiero tiene una labor en este mercado, es pues no solo la oferta y la construcción de viviendas hacia este segmento, sino también que el crédito se adapte a esta nueva Ah, etapa del mercado de vivienda en México para que sea más accesible justo para estos segmentos, ¿no? También correcto, recuerdo que tenemos que ir de la mano de la parte real siempre el sistema financiero. totalmente. Y ahondando en este mismo punto, hicimos un cálculo de en dónde se concentraría o en qué estado se concentraría más esta demanda.
y bueno, nuevamente no voy a irme el detalle de las 32, pero en el estudio pues, se puede encontrar Ujú, dónde habría más espacio para esta demanda potencial y en qué entidades menos, ¿no? De acuerdo a lo que calculamos. Y por ujú. último, hicimos un ejercicio justo revisando el gasto en obra pública para ver su impacto en el valor de la producción y constatar que efectivamente, pues un mayor gasto de obra pública tiene un efecto positivo para la construcción. De esto, digamos, no necesitas un economista para que te lo diga, ¿no? Ciertamente Claro. es algo que se espera. Obviamente aquí lo fundamentamos, lo mostramos, pero lo que hicimos fue estimar dónde tiene un mayor efecto en términos del PIB, qué tipo de gasto tiene un mayor efecto en el PIB y por lo tanto en la actividad económica. Recordemos que el sector construcción no solamente es de los sectores que más aportan al PIB, sino es de los que más empleo generan. Y no solo más empleo, sino además para un segmento de la población con menor eh, tiempo de estudios, un menor número de años de estudios, y también donde se puede fácilmente reubicarse a población que tiene que cambiar de sector. Es decir, déjame utilizar este término, es un sector bastante democrático en términos, ¿no? Que con bastante accesibilidad para el ajuste en la A mano de contratar. obra. Exactamente. Ujú, Entonces, queremos ver qué tipo de de gasto es el que genera más actividad y por lo ujú, tanto es más beneficioso para la economía propiamente en la obra pública, más allá de lo que genera en los servicios después, ¿no? Por ejemplo, al construir un tren, pues tienes dos efectos positivos en la economía, al menos. Uno es directamente en el sector de la construcción y ujú, otro que tendrías después en los servicios de transporte, ¿no? Ya sea de carga o de pasajeros. Pero hablamos directo de la construcción. Y lo que hemos ujú. encontrado es que cuando separamos el tipo de gasto en energía, transportes y todas estas obras hídricas, el que resulta más rentable en términos del PIB, pues es el gasto en transporte. Mm, En segundo lugar, las obras hídricas y en último lugar, la parte dedicada a las obras energéticas, por su contribución nuevamente, como te digo, al valor de la producción en la construcción. Quizá una ok, nota, esto es la aportación que hacen en general a la economía, ¿no? exacto, al Esta es la sector de la aportación en construcción en general. específico, ¿no? Ujú, Digamos, ujú, si tu intención del gasto, obviamente, y nuevamente tomando en cuenta, muy relevante, el ujú, gasto en obra pública contempla una política pública mucho más amplia que el sector de la construcción. Pero claro, digamos, hablando solamente del sector construcción, ¿dónde tiene más efecto? ¿De acuerdo? el transporte. Ok, Y quizá muy una bien. nota en este último punto es que el gasto en obras hídricas es demasiado bajo, estamos hablando de menos del 5% del total del presupuesto, y precisamente dado lo que las sequías que hemos sufrido, ahora el exceso de lluvias y que daña todos los activos, ¿no? No solo particularmente incluso al sector de la vivienda, que es de nuestro interés en esta plática que tenemos, pero además por temas de sustentabilidad quizá sea también una señal de que debemos invertir más en temas de obras hídricas como Ujú, país ujú. y no dejarlo ahí al margen, ¿no? Como lo menos que se pueda. ¿Cómo ha sido? Claro. No, sí, totalmente. Y para poder, incluso canalizar, utilizar tanta lluvia, ¿no? Qué pena que se vaya al drenaje, ¿no? Y Sí, que no, exacto, no ¿no? se haya hecho, ¿no? Por años no se ha hecho lo que debe hacerse para el tratamiento de aguas pluviales, ¿no? O peor que no se vaya y se quede estancada en las calles, ¿no? Eh, Es lo porque que ha recordemos pasado. que las obras hídricas son tanto para proveer de agua como las obras de drenaje, ¿no? Contempla ambos tipos, tanto el tratamiento como la Correcto. provisión de este líquido. Mucho por hacer, ¿no? Y Y eso mismo también nos habla de las oportunidades que todavía hay en nuestro país, a pesar de el contexto con tanta incertidumbre que estamos viviendo, pues al mismo tiempo nos revela que efectivamente hay oportunidades para seguir desarrollando esta actividad, ¿no? Sí, yo diría materias obligadas, ¿no? También. Ok, Sí, Samuel. sí. Yo tengo unas precisiones.
¿Cuánto aporta la construcción al PIB? Hablando de toda la construcción. De toda la construcción varían de acuerdo al periodo, pero digamos en términos generales, déjame hablar en términos del promedio, porque además dicho sea de paso, Mm, últimamente el sector ha perdido importancia. Era el quinto sector más importante de la economía en su conjunto y ahora pasó al sexto, desplazado por el sector transportes. Pero mira, en términos del promedio histórico, el sector aporta el 5,7% del PIB total. del PIB promedio. Oye, ¿y la vivienda? La ¿Cuánto vivienda, aporta la vivienda? mira, grosso modo, dentro del sector construcción, Ajá, el sector de la edificación aporta alrededor del 70%. Y antes la vivienda dentro de la edificación era el 65%, ahorita ronda el 42, 44%. En, eh, en parte porque disminuyó mucho la actividad en la vivienda y en parte porque edificación comercial, sobre todo la asociada a naves industriales y centros comerciales, ha tenido un auge en los últimos años y le ha ganado un poco de terreno. exacto. Ok, muchas gracias, digo, para darnos la idea de lo que aporta, ¿no? Todo esto, y hablando en términos económicos, si habláramos en términos sociales, ¿verdad? Otra cosa también Ah, bueno. diríamos de qué determinantes son. En este análisis, ustedes ven justamente la falta de producción que está habiendo de vivienda en general, que se ha sentido pues en los últimos meses, yo diría quizá de los últimos años para acá, que hay una falta de producción de vivienda. No sé qué han observado al respecto, Samuel. Sí, digamos, debería construirse más vivienda en México, definitivamente. Hay espacio para hacerlo, sin duda, tanto espacio, digamos, físico como en términos de la demanda, lo hay. Sin embargo, hay factores que no han permitido que sea tan dinámico como debiera ser. Hay mucho que hacer. Ahora, tomando en cuenta que es un sector que por naturaleza no es tan dinámico, no es tan fácil aumentar la oferta como en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, solo por usar unos ejemplos, ¿no? Si hay mayor demanda de textiles, pues muy fácil aumentas la oferta, la producción de Ajá, algunos alimentos, etcétera. ujú, Pero en la vivienda no es así. ¿Por qué? Primero, por las limitaciones de tierra, ¿no? O sea, claro, relativamente fácil podrías incrementar la producción de ladrillos, de cemento, de varilla, pero no la de material. tierra. La tierra hay Ujú, una cantidad fija y más aún conforme van creciendo las economías, pues cada vez la tierra disponible es menor, ¿no? Y el menor. costo de la infraestructura para desarrollar nueva tierra urbana es cada vez mayor. Entonces, dado esto que es común a todo el mercado de la vivienda en México y en cualquier otro país y en cualquier estado de nuestro México, eh, lo que puede haber es una reconfiguración de la oferta, dado que la demanda se está centrando en los segmentos más bajos. Por ejemplo, hace unos años, recordarás, alrededor de unos 10 años, hablábamos justo cuando teníamos estas pláticas, que ya Ujú, tenemos mucho tiempo de platicar, Mariel, y hablábamos el fenómeno contrario, ¿no? Que gracias al crédito hipotecario, las personas que antes compraban una vivienda de interés social podían aspirar a una vivienda media y las de vivienda media residencial. Y entonces avisábamos que la demanda se estaba volcando hacia estos segmentos de mayor valor y entonces que la oferta debería virar hacia esos segmentos. Ahora, desde hace un par de años, venimos anunciando que justo está sucediendo lo contrario debido a esto y entonces la oferta debería eh, empezar a volcarse hacia enfocarse más, segmentos. exacto, Ujú, ajustarse a esta nueva dinámica del ujú, mercado y empezar a construir más en esto. Sin embargo, también, y se debe reconocer, se necesita una escala mayor para que esto sea rentable y haya incentivos a la construcción. Y claro, algunos factores que debe haber es, primero, como decíamos, de mayor disponibilidad de tierra, sobre todo en lugares desarrollados para no sufrir lo que ya vivimos de construir tierra donde no había servicios.
Algo que hemos escuchado continuamente desde hace años, desde hace unos 3, 4 años, es el tema Ujú. de permisos para construir. No sé. Yo lo he escuchado toda la vida, ¿eh? Toda la Pero, vida he escuchado aquí pero la digamos, era excesiva como muy tramitología. difícil, ¿no? Sacar los permisos, pero incluso detenido, por un lado, y también recordás un momento en que los precios de los materiales de la construcción, sobre todo durante la pandemia y todavía un año después de terminada la pandemia, se incrementaron Mucho. significativamente. Y otro factor del que se habla poco es que cada vez los constructores tienen una mayor carga de la infraestructura urbana. Eh, Totalmente. Entonces eso lo hace más costoso construir, y obviamente esto se traslada en En el precio precio final al final. comprador. Claro. Entonces, en la medida que podemos empezar a solucionar esto, me parece que va a ser más fácil la oferta. Y empezamos a notar en las cifras. eh, Dos cosas. Uno es un viraje hacia construcción de vivienda de interés social. De hecho, las cifras nos muestran que precisamente la edificación residencial está aumentando. Y esto te diría incluso antes del anuncio de la política de vivienda. Bienestar. Cierto es Ajá. que, y esto hay que reconocerlo, el mercado de vivienda actual en México es bastante maduro. Los constructores actuales son empresas con suficiente experiencia, leen bastante bien el mercado, y antes de que se anunciara esta nueva política de vivienda ya Ujú. empezaban a virar hacia los Mm. segmentos de menor precio, Ajá. y entonces empezamos a ver esta recuperación. También algo que puede facilitar es la disminución de la tasa de referencia por parte del Banco Central, y con esto el abaratamiento del crédito a la construcción. Esto es relevante porque entonces se podrán fondear Sí, eh, claro. eh, más barato, tener capital más barato, y al mismo tiempo incentivos a la inversión. Y por último, mencionaría el tema de la certidumbre, sobre todo en términos legales, en las reformas que se están realizando en el país. Siempre al inicio de cada sexenio, en el primer año, año y medio, tenemos muchas reformas. Esto es lo natural, ¿no? Nadie se sorprende de este fenómeno. Pero hay Ya de tenemos reformas a varios reformas. años en este juego, lo sabemos, ¿no? Ya lo calculamos, pero siempre la incertidumbre en lo que se definen estas reglas, pues detiene un poco la inversión. Entonces, digamos, potencialmente vemos mucho espacio, tanto del lado de la demanda como en términos económicos. Lo que falta es que todos en nuestras trincheras nos pongamos a trabajar para que podamos hacer que esto se vuelva una realidad. Y al final a todos nos conviene, porque conforme este mercado sea más grande, pues a todos nos irá mejor, ¿no? Claro, pues bueno, como bien lo resumes aquí, pues hay que ver cómo avanza el diálogo, la coordinación, ¿no? Y en la política pública la aplicación que llevan a cabo, porque mucho de este tema, y justamente el que se desprenden, pues varios problemas que llega hasta el encarecimiento de la casa para el comprador final, ¿no? Es justo por los permisos, ¿no? La excesiva tramitología, etcétera, donde se mezcla corrupción y se mezcla exceso de tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Entonces esto pues se lo cobran al final al comprador. Vamos viendo cómo se coordinan en este tema y vamos viendo también si la demanda de los desarrolladores y constructores que hacen y que le dicen al gobierno, oye, además de darle estas facilidades al programa de vivienda del bienestar, también dáselos a la industria en general, ¿no? Porque para tener este precio 600,000, ya con Infonavit según 630,000, o con las variantes que hacen en los estados como Nuevo León de 665,000 pesos la vivienda del bienestar, ok. Pero allí pues les están reduciendo y facilitando todo el tema de la permisología, ¿no? La tramitología. Esto mismo lo pide el resto de la industria. Vamos a ver, ¿no? Si los escuchan y si viniera por allí parte de los incentivos que, como dices tú, al final, pues beneficia a toda la industria.
¿no? Al país, a los mexicanos, ¿no? Con mejor producto, con producto más accesible que puedan comprar y demás. Pues bueno, conmigo siempre hay muchas preguntas. La verdad es que me encantó tu presentación. Me la perdí en vivo por temas también de trabajo, pero me gustaría mucho seguirle rascando, en la medida de lo posible, platicar también lo que avanza el año, ¿no? Porque el final del año, el último trimestre y conforme se va acercando el fin de año es como más dinámico, ¿no? Muy exhaustivo, por ejemplo, en la colocación de créditos, en la compra de vivienda, ¿no? Viene todo el tema anímico de, no, no, sí tengo que hacerme de mi casa, este año no puede pasar así, vienen los bonos, vienen los aguinaldos, vamos a ver cómo está el ánimo y checar contigo cómo avanza, ¿no? La tendencia que ya ahorita se ve, como la describiste. Y platicamos, pues, hacia, no sé, finales de noviembre, si tú puedes, nos coordinamos contigo o con tu equipo, Samuel, para ver qué más vemos en cuanto a las tendencias y sobre todo de cara al 2026, ¿no? ¿Cuáles van a ser los retos de la industria? Si vamos viendo esta coordinación, el que hablen el mismo idioma, ¿no? Los tres niveles de gobierno, con el sector privado, etcétera. Vamos viendo tú como experto qué observas y cuáles van a ser los desafíos del 2026. Si te parece, nos coordinamos para que el próximo mes estés aquí también con nosotros y nos compartas de tu experiencia y de tus estudios. Claro que sí, con mucho gusto, Mariel, como siempre. No, pues muchas gracias a mi estimado Samuel, a todo su equipo que hace posible que tengamos aquí una probadita para nuestros seguidores de cómo está pintando la industria. La industria está pintando bien, nada más que sí hay que cerrar pinzas, como lo escucharon. Vamos viendo qué pasa en esta coordinación entre los sectores para que se produzca más y mejor vivienda, y vivienda accesible. Y que vamos, nos faltó platicar con Samuel del resto del mercado inmobiliario, pero no la debe para la próxima ocasión. Ahí le vamos a preguntar cómo va todo el resto del mercado inmobiliario también. Y bueno, pues un gustazo saludar a Samuel Vázquez, economista principal de BBVA México. Muchas gracias, Samuel. Un abrazo para ti, un abrazo para todo el equipo. Nos vemos el próximo mes, si esto es posible, para continuar aquí platicando contigo. Claro que sí, Mariel, muchas gracias a ti y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Pues como vieron, aquí tenemos expertos, expertas, líderes y conocedores de toda la industria inmobiliaria, de la construcción de la vivienda, el turismo. Aquí seguimos en concreto contigo, lunes a viernes, en nuestras diferentes secciones donde ellos te enseñan, te dan las mejores recomendaciones para que tú tomes las mejores decisiones. Yo me despido, pásala bien. Muy buena tarde.